Epílogo. Una luz brillante atravesó la torre de reloj, una señal común que muestra que el fantasma del tiempo ha regresado a sus aposentos. Reloj regresó flotando a su casa y volvió a colocar el termo en su pedestal. Notó que temblaba y se movía más que antes, obviamente los dos reclusos retenidos dentro se estaban conociendo. Habiendo vuelto a colocar el termo en su lugar, Reloj pasó flotando junto a los otros objetos que tenía dentro de su torre, muchas herramientas y artefactos, todos los cuales serían desastrosos si cayeran en las manos equivocadas. Pero mientras estuvieran encerrados dentro de su torre con él para protegerlos, estaban a salvo de las manos del malvado y corrupto. Reloj flotó hacia su sala de monitoreo, era una habitación enorme, también era la habitación más ruidosa, las paredes, pisos y techos tenían engranajes que se extendían desde ellos, cada uno de ellos rechinando y haciendo tic-tac, los engranajes a un reloj, y ese reloj fue tiempo. Clockwork flotó hasta su lugar y materializó una silla para él. Se sentó en la silla y centró su atención en sus muchos monitores que le mostraban todo el tiempo y el espacio, todo lo que alguna vez sucedió o sucederá se estaba reproduciendo en estos monitores. Tener el poder y el conocimiento de todo lo que alguna vez sucedió o sucederá puede ser aburrido para algunos, pero no es así como Clockwork lo veía. Vio el tiempo como un desfile, mirándolo desde una perspectiva diferente, el todo, viendo los muchos giros y vueltas que podría tomar en lugar de un evento de línea temporal. Así pudo continuar con su tarea, le interesó ver cómo pudo haber cambiado el tiempo, cómo se puede cambiar. Clockwork sintió que era un buen momento para ver lo que estaba sucediendo actualmente en el mundo, porque sabía que se acercaban tiempos oscuros, dirigió su atención a un monitor y observó cómo se desarrollaban los eventos. Danny, Sam y Daniela llegaron al cine, Danny sacó el dinero que le había dado Tucker y compró 3 entradas para El Hobbit. Cada vez que él o Sam miraban a su hija, una sonrisa cruzaba sus rostros, solo ver a su hija tan feliz y emocionada traía felicidad a sus corazones, se sentía como si los eventos recientes nunca hubieran sucedido. Mientras los 3 entraban al cine, compraban sus bocadillos y se sentaban en sus asientos, Danny pensó para sí mismo. Por una vez, sintió que algo iba bien en su vida por una vez. Finalmente tuvo el coraje de invitar a salir a Sam y ahora están saliendo, encontró a Daniela, le dio un hogar y una familia. Sus padres ahora son aliados y ya no lo cazarán. Valeria también está de su lado, y también dice que ya no lo cazará. El Hill probablemente se cerrará después de todo lo que yo hice. Skulker está siendo perseguido por Wolke por atacar a Daniela, y Vlad finalmente se fue para siempre, ahora cumpliendo condena en un pequeño termo. Con su nuevo compañero de cuarto Dark Danny. «Hey Danny, ¿podrías pasar las palomitas de maíz?», preguntó Daniela. «Espera, ¿qué le pasó a papá?», preguntó Danny. «No voy a llamarte papá como humano, en público». «Oh, claro, sí, eso es inteligente, está bien, aquí tienes», Danny dijo mientras le pasaba las palomitas de maíz a su hija. Segundos más tarde, las luces del teatro se atenuaron y el proyector se encendió cuando los anuncios comenzaron a reproducirse. Daniela dirigió su atención a la pantalla, emocionada de ver El Hobbit como su primera película, con su familia. Danny y Sam vieron a su hija comer palomitas de maíz con entusiasmo. Danny envolvió su brazo alrededor de Sam y se relajó, hoy era un gran día y todo iba perfecto por una vez. Entonces, ¿por qué, por alguna razón, estaba teniendo una sensación inquietante en sus entrañas? Un sentimiento que le dijo que esto era solo la calma antes de una tormenta y que lo peor aún estaba por llegar. Tal vez solo estaba siendo paranoico, dejó de pensar en el futuro o en lo que podría pasar a continuación, decidió por ahora, disfrutar esto, concentrarse en este tiempo y disfrutar el descanso y el tiempo libre. Entonces eso es lo que hizo. El agente O estaba sentado en la parte trasera de uno de sus vehículos de asalto, el agente K estaba a su lado. Ambos ya habían sido curados, pero solo un poco. Sus trajes estaban manchados de sangre. Ninguno podía distinguir el suyo de los demás. El agente O estuvo en silencio durante todo el viaje, solo mirando al suelo, pensando en toda la situación. Esto no era justo, nada de eso lo era. Son los chicos de blanco. Su trabajo es cazar y eliminar entidades ectoplásmicas, su trabajo es mantener a salvo a los ciudadanos de los Estados Unidos de América, ellos solo estaban haciendo su trabajo, y ahora son los malos. El público era estúpido, habían sido corrompidos por las mentiras de Phantom, no todos los fantasmas son malvados, solo quieren que los dejen en paz. Han probado que los fantasmas atacarán, han probado que hay fantasmas malignos. Cada fantasma que han encontrado es malvado.
Pero lo que más molestaba a la gente o era un fantasma joven que una y otra vez lo golpeó y se convirtió en una molestia. Phantom. No importa cuánto lo hayan intentado, no importa lo que hagan, no importa lo lejos que lleguen. Phantom siempre gana. Nunca lo capturaron. Siempre se escapa, burlándose de ellos mientras lo hace. Incluso hoy, hace unas horas tenían toda una milicia de Hiu con un objetivo, eliminar a Phantom. Pero en cambio, lo que sucede, Phantom de alguna manera se vuelve aún más poderoso y los derrota a todos en cuestión de minutos, frente a todo Amity Park, no solo mostrándoles lo que podía hacer, sino humillándolos al mismo tiempo. Entonces las cosas empeoraron. Phantom le había contado al público de su operación secreta, aunque nunca fue parte de ella, o no se arrepiente, está de acuerdo y si fuera por él, lo habría hecho 100 veces. Ahora todo el mundo sabe lo que hicieron, lo llamaban aborto masivo, lo que hicieron, lo hicieron por el bien del país, por el mundo. El vehículo se detuvo repentinamente y los dos agentes se adelantaron. El agente O permaneció en silencio, sin dejar de mirar al suelo, mientras el agente K miraba a su alrededor con nerviosismo. Segundos después, las puertas laterales se abrieron y los dos agentes fueron sacados del vehículo hacia el suelo frío, húmedo y embarrado. Alzaron la vista y se vieron rodeados de más miembros del Servicio Secreto y la Guardia Nacional. Los levantaron cuando un agente se acercó a ellos. Podían ver a su superior, el jefe detrás de ellos. Agentes Oika del Hiu, están arrestados por conspiración, traición y asesinato. ¿Cómo puede ser traición hacer nuestro trabajo? Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por el bien del país. Eso lo debe decidir el tribunal. A partir de este momento los Hiu ya no existen. No puedes hacer eso, el Hiu es una rama del gobierno de seguridad nacional. Si nos vamos, ¿quién te protegerá de toda la escoria fantasma? Estamos buscando métodos alternativos. ¿Como que, de verdad crees que son buenos, con gente como tú y el presidente dirigiendo las cosas? Antes de que nos demos cuenta, los fantasmas serán considerados ciudadanos, obtienen trabajo, van a la escuela, se casan con humanos. Eso es un disgusto y insulto, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para exterminar hasta el último de ellos. Bueno, afortunadamente, eso ya no te concierne. Muy bien, hijo, los tienes. Solo déjame decirte una cosa antes de que te los lleves. El jefe dijo acercándose. ¿Puedo recordarle que también está bajo arresto por los mismos cargos? Puedes, o podrías decir tus últimas palabras. Con eso, el líder empujó a los agentes Oika al suelo y agarró uno de los rifles de asalto del guardia. Luego procedió a descargar toda la munición que impactó a los soldados y agentes. Ni siquiera tuvieron la oportunidad. Antes de que pudieran sacar sus armas fueron derribados por el líder. Una vez que todos los guardias y agentes estuvieron en el suelo, su sangre manchó el suelo y se mezcló con el suelo húmedo y fangoso. El jefe se volvió hacia Oikaka, tenía una expresión de sorpresa en su rostro, o simplemente sonrió. Señores, este es un día oscuro para nuestro país. Nos han cerrado, proclamados criminales, nuestro propio presidente, nuestro propio líder está exigiendo nuestras cabezas. ¿Y para qué? Haciendo nuestro trabajo, asegurando el exterminio de la virus ectoplásmica. Bueno, si el presidente piensa que los Hiu simplemente se van a rendir y dejar que las viles especies sobrevivan, tiene otra cosa por venir. ¿Cuál es el plan, señor? Necesitamos pasar a la clandestinidad, reiniciar una organización en la sombra, una que no responda a nadie, una con un objetivo, el exterminio completo de la raza de los fantasmas. ¿Cómo haremos eso? ¿La gente se volverá contra nosotros?, preguntó el agente K. Empezaremos siendo pequeños, pero les garantizo, creceremos en número. Solo tenemos que mostrarles la verdad. Tenemos que darle a la gente una razón para temer a los fantasmas, para temer lo que sucedería si se niegan o desobedecen. Nosotros, ¿qué fue lo que dijiste? Oh, un amante de los fantasmas es tan malo como un fantasma. Eso me gusta. Renaceremos, con un objetivo, exterminar a todas las entidades ectoplásmicas, ya cualquiera que se interponga en nuestro camino. Necesitaremos tropas, que no desobedezcan las órdenes, dijo el agente. No se preocupe por eso, planeé que algo así podría pasar. Cuando no pudiéramos confiar en nuestros propios agentes y tropas, tengo algo. Salgamos de aquí, todo el mundo nos estará buscando. Digo que nos retiremos al puesto 4304, podemos establecer nuestra nueva organización allí. Y una excelente idea, ¿no? Pero no para 4304, no hace mucho establecí un puesto de avanzada secreto que solo yo sé, no está muy lejos de aquí, iremos allí y continuaremos con nuestros planes. Y no te preocupes, te lo prometo. Usted que pronto se vengará de Phantom.
y todos y cada uno de los fantasmas que existen, y todos esos amantes de los fantasmas que no sirven para nada, comenzando con los Fentón, todos serán exterminados. El hombre más importante y poderoso del mundo estaba mirando por la ventana hacia la oficina del alcalde de Amity Park. Muchas preguntas y pensamientos pasaban por su mente, y no los que normalmente estaría pensando. En lugar de preocuparse por el Congreso, las amenazas a la patria, su familia, la política o ganar las próximas elecciones, se encontró pensando en un tema que era bastante nuevo para él. Fantasmas. Los fantasmas, las criaturas y los monstruos de la ficción, los espíritus de los muertos que rondan las casas antiguas, o los cementerios o las personas que les hicieron daño en la vida. Nunca habría creído que fueran reales, pero eso fue una de las primeras cosas que aprendió cuando se convirtió en presidente. El presidente salió de la ventana y tomó asiento en la silla del alcalde. La habitación no era tan elegante como su oficina en la Casa Blanca, pero serviría por el poco tiempo que estaría aquí. Sin embargo, se estaba preocupando, su gabinete le llamó la atención sobre los eventos a medida que sucedían. Los vio en las noticias. El alcalde de una de sus ciudades era un fantasma que secuestró a la hija de uno de los temas más famosos y misteriosos que jamás se haya llevado a la Casa Blanca, Fantón. Había tres cosas que le estaban molestando sobre todo el asunto. En primer lugar, la rama del gobierno, los chicos de blanco, se estaba volviendo roja y tenía que cerrarla, eran una amenaza demasiado grande, hacían más daño que los fantasmas a veces. El segundo fue el hecho de que todos estos ataques se estaban volviendo más frecuentes y más peligrosos, todos ellos en este pueblo. Lo había ignorado por un tiempo, pero lo tercero lo hizo decidirse a atender este asunto. Había una cosa que Phantom había dicho que lo llenaba de pavor. La zona fantasma podría ir a la guerra con ellos. Era un hombre de paz, no condenaría a muerte a inocentes sin tener en cuenta todas las opciones. Sabía que como presidente tendría que tomar algunas decisiones difíciles, pero sacará al país adelante y siempre hará lo correcto. Si había alguna posibilidad de que Phantom estuviera diciendo la verdad y cómo la zona fantasma podría ir a la guerra con la Tierra, era algo que tendría que detener y, con suerte, al reunirse con Phantom, uno de los pocos fantasmas que podrían considerarse buenos. Tal vez, solo tal vez, podría evitarlo. Entonces alguien llamó a la puerta y un agente entró en la habitación. Bueno, ¿lo encontraste? Lo siento, señor presidente, pero Phantom ya había abandonado los terrenos. Sin embargo, seguiremos intentando encontrarlo. Por favor, hágalo, este es un asunto de gran importancia. Sí, señor presidente. Con eso, el agente salió de la habitación y cerró la puerta. El presidente hizo girar la silla para volver a mirar por la ventana, contemplando la ciudad. Difícilmente podía imaginar que esta ciudad pudiera haber visto tales horrores, teniendo que sufrir ataques de fantasmas día tras día. El presidente se relajó, no había nada que pudiera hacer en este momento, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que Phantom le respondiera y viniera a una reunión, porque sinceramente creía que si la Tierra entraba en guerra con la zona fantasma, los humanos no tendrían una oportunidad. La princesa Dora paseaba en círculos en el centro de su salón del trono. Todavía se sentía extraño para ella pensar en él como suyo. Solía pertenecer a su hermano Aragón, hambriento, más poderoso y exigente, que gobernaba la tierra que él mismo nombró. El reino de Aragón había sufrido mucho durante su reinado, incluso los mantuvo a propósito en la Edad Media, pero todo cambió cuando se encontraron con Phantom. Su hermano se había cansado de gobernar solo y le exigió que le buscara una novia. Mala suerte para ellos porque se llevaron a alguien muy cercano a Phantom, y su hermano pagó por ello, fue derrotado y arrojado a las mazmorras. Ahora ella gobernaba sobre el reino que estaba comenzando a evolucionar lentamente a partir de la Edad Media. Pero ahora tenía otro problema, solo unas horas antes su hermano había reclamado de alguna manera el amuleto de Aragón y había recuperado su capacidad para transformarse en su gran forma de dragón. Salió de su encarcelamiento y tomó vuelo hacia lo profundo de la zona fantasma, pero no antes de devastar la mitad del reino con su fuego de dragón. Incluso ahora, su gente todavía estaba tratando de deshacerse de las llamas abrasadoras que estaban destruyendo sus hogares. Tan pronto como se dio cuenta de que su hermano había escapado, cambió a su forma de dragón, pero cuando llegó, él ya se había ido, probablemente huyendo para poder luchar otro día. Se había puesto en contacto con Congelación, uno de los pocos aliados que había ganado desde su ascensión al trono. Había esperado que él supiera cómo ponerse en contacto con Sir Phantom. Había ayudado a derrotar a su hermano la última vez, lo suficientemente valiente para enfrentarlo en su gran forma de dragón. Pero entonces Frostbite le había contado todo por lo que había pasado Sir Phantom.
Su corazón se congeló por el alza, ni siquiera podía soportar pensar en todo lo que debió haber sufrido, decidió dejarlo descansar. No estaba completamente cómoda con eso, como caballero de su reino, Phantom era su protector y amigo más poderoso, y si alguien podía detener a su hermano de una vez por todas, sería él. Pero podía esperar un par de días mientras pensaba en el problema, su hermano había escapado y se había ido volando, realmente no tenía sentido arrastrarlo aquí para decirle que no tenía ni idea de dónde estaba su hermano. Ella tenía exploradores, mensajeros y aliados, podía buscar a su hermano y cuando estuviera ubicado, decirle a Phantom dónde está, pero al menos debería notificarlo, en caso de que encuentre el camino a la Tierra y planee vengarse de él. Derrota. Ella le dará a Sir Phantom unos días de descanso antes de notificarle, su principal problema en este momento era proteger su reino, en caso de que su malvado hermano regresara. Mientras tanto, en Amity Park, Paulina estaba una vez más sentada en su habitación como lo había estado durante cada minuto de cada día, aparte de la escuela durante los últimos 2 días. Todavía tenía lágrimas saliendo de sus ojos, pero esta vez no eran solo tristeza, no, esta vez tenían ira mezclada con ellas. Ella estaba viendo la televisión en su habitación, lo único que no rompió, para reproducir los eventos. Sin embargo, no necesitaba que se lo recordaran ni se lo mostraran, porque estaba allí. Se miró a sí misma, estaba en ropa interior y cubierta de loción contra la picazón, manchas rojas, sangre y vendas. Paulina tenía una cosa en mente, la fantasma de las plantas, el que le robó a su precioso niño fantasma. Ese fantasma no solo se había acostado con su amor, dándole una hija, sino que también la humilló en la televisión nacional que no se transmitía en todo el mundo. Casi sin ningún esfuerzo, la agarró y la arrojó a un arbusto de hiedra venenosa, y ahora tenía tanta comezón que se había rascado la piel con demasiada fuerza y rapidez. Ahora su piel ya no era impecable, ahora era un fenómeno, una mujer con una piel perfecta, pero para nunca volver a ser perfecta. Pero la causa de toda su miseria fue una persona, la perra que le robó su amor. Volvió a mirar la televisión mientras mostraba las imágenes de su revelación, cómo emergió de las plantas como si fuera una diosa. Paulina no entendía cómo su chico fantasma se enamoraría de esa bruja en lugar de ella era mejor en todos los sentidos, era humana, estaba viva, cálida y suave. No como ella, que estaba muerta y probablemente fría y dura porque era un fantasma. Otra cosa era que era más voluptuosa que esa putrefacta bola de baba, cierto solo por un poco, y cierto que se los había operado sin que sus padres lo supieran, pero de alguna manera eso todavía no llamó la atención de su amor. Bueno, tal vez el problema era que solo había una cosa que impedía que su chico fantasma se acercara a ella, él la ama, ella lo sabía, la única razón por la que él no había venido a ella y le había escuchado fue esa hierba, así que ella tendría que eliminarla de la ecuación por completo. Abrió su computadora y tecleó en el buscador de Google. ¿Cómo matar a un fantasma? La casa Fenton estaba tranquila, pacífica, pero todo se arruinó cuando Jack Fenton irrumpió por la puerta principal. Estaba tan emocionado. Los fantasmas eran su pasatiempo y su vida al margen de su familia. Siempre estaba emocionado de aprender algo nuevo sobre los fantasmas, y los últimos días estuvieron llenos de nuevos descubrimientos. No podía esperar a volver al laboratorio y hacer pruebas y teorías para que su esposa las publicara en Ghost Weekly o algo así. Pero también se estaba preguntando algo. Hace un par de días habría estado listo para diseccionar Phantom en una mesa sin pensarlo 2 veces, ahora está considerando al fantasma como un amigo. Nunca pudo hacerle todas las preguntas que quería, tal vez podría perseguirlo mañana y preguntar. Tomando nuevas ideas, Jack corrió al laboratorio y comenzó a hacer lo que Jack Fenton dosificaba mejor, comer dulce de azúcar y romper cosas. Maddie entró detrás de su esposo, y aunque ella también estaba obsesionada con los fantasmas, que también eran su vida aparte de su familia, ella no era tan intensa o hiperactiva como su marido. Ella lo había visto conducir el GAF desde el hospital hasta su casa, casi causando algunos accidentes, y luego ver a su esposo correr al laboratorio, con una expresión de emoción en su rostro. También estaba entusiasmada con todas las cosas nuevas que habían aprendido o aprenderán, todavía tiene muchas preguntas que quería hacerle a Phantom. Pero una cosa estaba en su mente, Vlad. Su viejo amigo de la universidad era un fantasma malvado que ha atacado la ciudad y su familia una y otra vez, mientras también visitaba de vez en cuando como amigo, pero él era tanto humano como fantasma, ¿cómo era posible? Pero luego recordó lo que más le molestaba ayer, el frasco perdido de sangre de Daniela. Si la hija de Phantom tuviera tanto ectoplasma como sangre humana en su estructura de ADN y bombeando por sus venas, es posible que sea parte humana 2.
¿Era posible que hubiera otra especie de fantasmas por ahí, unos que pudieran disfrazarse de humanos, fantasmas que todavía estaban vivos? Esta teoría zumbaba en su mente sin parar y sabía que sin importar qué, iba a llegar al fondo de esto. De vuelta en la zona fantasma, una escena de pánico se estaba extendiendo por la sede de los observadores. Los extraños seres de la zona fantasma, una de las razas de criaturas más antiguas, que provienen por completo de la zona fantasma, se estaban reuniendo en su sala de reuniones. Uno de ellos tenía una bola de cristal y la colocó en el pedestal, su único ojo se abrió con horror e incredulidad, lo que preocupó a sus hermanos y hermanas. Uno de ellos se levantó de su lugar e hizo la pregunta que estaba en todas sus mentes. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué horror viste? Vi el futuro. El observante levantó la mano hacia la bola de cristal. Se activó y comenzó a formar una imagen en él. Los observantes miraron su forma, todos sus ojos se abrieron como platos mientras finalmente vieron lo que les deparaba el futuro. La bola de cristal mostraba la zona fantasma y la Tierra, ambos completamente destruidos, devastados por la guerra y la muerte. Luego cambió a Amity Park, la última ciudad en pie en todo el mundo, donde actualmente se libraba una batalla. El centro de la ciudad estaba siendo cubierto por una cúpula verde, un escudo fantasma, mientras los edificios y pueblos circundantes estaban siendo atacados. Cambió de nuevo para mostrar una familia, que estaba con ropa sucia y andrajosa y corría por sus vidas. Eran un hombre y una mujer, y con ellos una niña y un bebé que estaba envuelto en una manta en brazos de la madre. De repente apareció una explosión delante de ellos, obligándolos a caer al suelo. Comenzaron a moverse, pero solo para darse cuenta con horror de lo que había causado la explosión. Miraron para ver dos puntos rojos brillantes aparecer en el humo, se volvieron hacia la familia. Antes de que la familia se diera cuenta, varias figuras con armadura negra y armas estaban rodeando a la familia. El hombre se puso de pie y levantó la mano, rogándoles que los dejaran ir. Pero no escucharon mientras levantaban sus armas. Pero antes de que pudieran ejecutar a la familia, todos fueron abatidos por un objetivo que se movía rápidamente. Una mancha de blanco y negro los golpeó a todos, segundos después estaban todos muertos en el suelo. La figura luego se quedó allí, se volvió hacia la familia. Gracias. El hombre dijo. La figura volvió la cabeza. Vestía un traje blanco y negro y sus ojos también brillaban en rojo. Se volvió hacia ellos para enfrentarlos. Una sonrisa apareció en su rostro, presentando a la familia con la vista de sus colmillos. De repente, la familia se amontonó y se abrazó, dándose cuenta de quién era exactamente frente a ellos. ¿Qué te hace pensar que te dejaré vivir? Los observantes luego vieron con horror cómo la figura cargaba hacia la familia, salpicando sangre roja carmesí por todas las calles ya devastadas por la guerra. La figura era brutal, sádica y malvada en su forma más pura. Habiendo completado la escritura, la figura se dio la vuelta y caminó hasta el borde de la calle, dándoles una vista increíble de la ciudad devastada por la guerra, que aún estaba en el proceso de librar dicha guerra. La figura sonrió, una vez más mostrando sus colmillos. Con eso la bola de cristal dejó de jugar el futuro. Los observantes estaban todos conmocionados y horrorizados, uno se levantó de su lugar. Necesitamos ver Clockwork. Va a suceder de nuevo.